la meta propuesta. Hoy no solo conmemoramos la inauguración y años más tarde la rehabilitación de un teatro. Hoy celebramos que todo un pueblo siga manteniendo viva el alma cultural que recoge este edificio. Porque más allá de ser un edificio emblemático por su valor histórico y artístico, es importante por ser un punto de encuentro entre abaraneros, donde se acumulan vivencias, recuerdos, ilusiones y sentimientos que le confiere el alma de todos los que han pasado por él. De este espíritu nacen las compañías de aficionados tanto de zarzuela como de teatro, creándose una complicidad única entre público y actor. Cuando los protagonistas en el escenario, actores, tramoyistas, músicos, mantienen una sintonía con los espectadores de butacas, plateas y palcos, incluso con el que a la salida espera en la calle a oír los comentarios, se establece un vínculo que no es ni más ni menos que una magia cultural. Y ese vínculo perdura a lo largo del tiempo, desde aquellos apuntes improvisados desde la platea hasta los más cercanos conciertos de nuestra banda, pasando por días de pregones de fiestas, entrañables homenajes o el canto a Murcia compartido por todos. Además de un vínculo, es una magia cultural, social, musical o como queramos llamarlo, pero en este caso una magia abaranera. Para hablar de toda esta magia abaranera, que seguro puso su grano de arena en la rehabilitación, en esta mesa redonda haremos hueco a personas que nos hablen de cómo ese duende impregnó su vida, consiguiendo que un teatro de principios del siglo XX pasara a ser otro del siglo XXI, sin perder nunca sus señas de identidad. Y bueno, y sin más dilación, paso a presentar y darle voz a los miembros de la mesa, que son los auténticos protagonistas de esta noche. Tenemos aquí a los dos arquitectos, a Jesús Gómez Guillamón y a José Templado Carrillo, que ellos fueron, después han tenido una larga trayectoria, tanto en Abarán como en la región, que más de 50 años, empezaron en el 98, abriendo su estudio de arquitectura en Abarán, y como abaraneros pues no había mejores arquitectos que pudiesen hacer la rehabilitación de su teatro. Y bueno, pues ellos nos van a contar un poco cómo fue el proceso. ¿Nos lo contamos? Sí. Sí, hablar. Es que Jesús no me va a dejar hablar luego. Buenas tardes a todos. Creo que me conocéis. Yo soy el hijo de Jesús Di, de la María Luisa, y también soy el nieto de uno de los, digamos, promotores de que se hiciera el Teatro Cervantes. Esto todo lo sé por mi primo José David Templado, que el que me ha contado un poco la historia de cómo surgió el teatro. Y surgió en el año 1926, claro, con una asociación de gente de Abarán, entre los cuales estaba mi abuelo, que era José Templado Torronero, que entonces era alcalde de Abarán. Y una asociación de varias personas se unieron para construir el Teatro Cervantes y empezaron comprando el solar, esto que antes se llamaba Cinema de Cervantes. Y una cosa también muy que no sabía yo tampoco, y yo creo que no lo sabe mucha gente. Me lo dijo Pepe, que se podía haber hecho el teatro mucho más grande si se hubiera podido comprar lo que es hoy el edificio de Óscar. El edificio de Óscar pertenecía a una persona que era propietario uno de los propietarios del Teatro Guerrero. Como siempre ha habido mucha competencia entre los dos teatros, se negó a vender el terreno al teatro, y por eso el teatro tiene las dimensiones que tiene. Podría haber tenido una fachada incluso a la era en su momento. Todas estas cosas me lo dice José David muy Templado, que es un erudito en todos estos temas. Bueno, pues esa es la historia del comienzo del teatro, que se hizo en 6 meses. En fin, ya conocemos un poco cómo fue. El teatro es una maravilla, tiene una estructura metálica impresionante para la época. El arquitecto fue
el mismo que hizo en Murcia en su época también obras muy importantes. Y luego ya bueno, pasamos a cómo nosotros comenzamos a la restauración de esto. De este teatro, cuando nosotros llegamos aquí, encargado por el ayuntamiento, nos contrató cuando era alcalde Jesús Izquierdo, nos contrató y en principio lo que íbamos a hacer era exclusivamente hacer el tejado y la zona de arriba del gallinero. Y eso fue lo que primero se hizo, el primer proyecto que hicimos. Pero luego ya, a través de otras subvenciones de la comunidad autónoma y cosas de ese tipo, se pudo conseguir llegar a terminar el teatro tal y como estaba. Fue una obra impresionante. Estuvimos aquí, empezó el año 1997 y esto se reinauguró en el año 2000, o sea que fueron casi 3 años de trabajos aquí, que estábamos casi todos los días aquí, con los constructores, ¿no? Yo creo que estamos todos los días aquí. Pero en fin, fue una cosa que para nosotros fue una ilusión. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo porque, claro, el hecho de hacer un teatro, de reformarlo, es muy difícil en la vida de un arquitecto. Y nosotros tuvimos la suerte de hacerlo. Y bueno, después de todo, estamos muy orgullosos de esto. Yo creo que después de 26 años se sigue conservando muy bien y espero que siga otros 100 años más. Bueno, ya te dejo, Jesús. No tengo nada que añadir, es especial. Hay que reconocer la actitud y la buena voluntad de la gente, y en este caso voy a hablar de un tal Pepe Fernández, que era un señor de Blanca, que era de patrimonio de la comunidad autónoma, que propuso al ayuntamiento la intervención en el teatro y que, como lo más a mano que tenía era los 2 pipiolos que estábamos aquí, que éramos arquitectos, pues nos confiaba o nos confiaran el hacer esas reparaciones o esas puestas en condiciones de lo que era el edificio en sí. En principio, pues, la cosa consistía en que la cubierta, el tejado que nosotros vemos plano, ese plano es un cañizo con yeso y las decoraciones que tiene encima no son pinturas, son papel pegado y estirado. Las tejas que cubrían, a 2 aguas que cubrían lo que es la nave, esas tejas estaban apoyadas sobre las trenes, las tejas esa plana, conocida, de alicantina, que no tenía debajo ningún tablero. Claro, el agua ahí de alguna forma, con el tiempo, evidentemente, pues se colaba, esto estaba muy agrietado, y arriba hay entre lo que es la cubierta y los extremos del edificio hay unas carreras, unas callecitas que están ventiladas en todo lo que es el recinto a través de unas ventanas laterales. Todo eso daba agua por todas partes. Lo que en principio consistía esto era levantar esas tejas, poner unos tableros de aglomerado y impermeabilizar las calles laterales, que era una labor, digamos, que de profesión, de oficio, de oficio, no estábamos inventando nada ni creando nada mejor aquí. Distinto era cuando ya nos metíamos en el recinto interior, que en eso ya hubo alguien que puso el grito en el cielo, que fue patrimonio, fue la Consejería de Cultura. Nos mandó una colega para ver por qué razón estábamos aquí interviniendo y quién nos había encargado esto, porque esto no era propiedad del ayuntamiento, sino de la comunidad. Bueno, claro, la explicación nuestra era muy fácil. Mire, yo vendo zapatos, me han venido a comprar zapatos y lo he vendido. A mí me han encargado este trabajo y lo hago lo mejor que sé. Bueno, no, pues me puso una serie de condiciones que cumplimos, es decir, informar debidamente no solo al ayuntamiento, sino a la comunidad a través de lo que se iba a hacer aquí. Esa actuación de lo que hemos llamado, que es un anfiteatro, el gallinero, entrañable por todas las cosas que yo, que soy muy mayor, recuerdo de esa zona, de que era el sitio donde acudía los sábados o domingos la gente que tenían más escasos los medios para poder venir, eran las entradas más baratas y las que permitía pues, la diversión de aquel entonces, que era poder venir al cine. Bueno, pues aquello estaba hecho un desastre porque no estaba cuidado y lo que hicimos fue tirarlo todo y hacer ahí un buen anfiteatro y colocar unas cabinas
proyección o de sonido que pudieran servir para la labor del cine que aquí hay. Una vez eso hecho, nos metimos en la zona, en fases, todo esto fue en fases. Nos metimos en la zona esta de aquí, que es la de la tramoya, la que tiene todo este elemento, y lo que nos dimos cuenta, mientras que la arquitectura estructural que vosotros estáis viendo aquí, de las columnas esta de fundición, estas barandas de fundición tan bonitas o tan sugerentes, es una cosa resistente y que va a durar toda la vida. Las paredes de esta zona y esta en la que estaba contenido esto eran de muros de carga. Muros de carga hechos con piedra no acomodada, no concertada. O sea, no eran bloques, era lo que veis, lo que hemos visto y que tenemos por ahí en cualquier horma de la huerta. Era piedra sobre piedra y además entre medio, claro, y muy esbelta, un muro muy alto. Con eso, pues es un riesgo cierto, que además no permitía que todos estos telones y toda esta tramoya tuvieran lugar aquí, porque era muy bajo. Lo que hicimos fue levantar ese forjado, levantarlo, darle más altura y acceder a aquello, a esa parte que hay ahí, las galerías, por donde se sube o se baja o se trata la tramoya esta, con unas escaleras laterales, tanto un lado a otro, que permitían el acceso y unas pasarelas que daban a un lado. Esas pasarelas y esas escaleras laterales lo que nos permitieron es que pincháramos en determinados sitios, dándole una consistencia a una pared que no estaba anclada a nada, a esos elementos. Esos elementos, pues claro, mejoraron mucho lo que la situación esta, pero todo esto se hizo con una estructura metálica. Las paredes esas siguen siendo de mampostería, siguen siendo así, pero ya digo, ilustradas por esos elementos. Eso ha permitido que esta caja escénica, nos comentaban anecdóticamente, que ha servido para que cuando ha estado aquí un concierto o ha habido cualquier manifestación lírica o de dramática, la resonancia de lo que es la caja escénica esta es buena. Lo han refrendado los músicos y directores que han estado aquí con esta caja. Nos alegramos, no creo que acertáramos especialmente en ese sentido haciendo esto, ya lo digo por la razón que lo hicimos, por ilustrar esto, por darle funcionalidad a lo que estamos hablando, y ya todo lo demás, pues la buena voluntad de los que iniciaron esto y la buena acogida que tiene de algo tan significativo y singular como el Michiteatro. Eso es todo. Bueno, yo creo que también nos dieron un premio porque bueno, por el nos proyecto dieron un realizado. premio. Es que son muy humildes y entonces hay que... Lo habíamos perdido incluso el documento que nos dieron. Claro, Este documento. Esto nos lo dieron el año 2010, ¿sabes? No, eso no fue el 2010, pero el acto se fue aquí en el y fue en enero del 2011. Nos dieron esto, en fin. Yo creo que es la única mención que hemos tenido en esta vida. No han dicho otras cosas, muchas buenas, pero también malas. 50 años de profesión son muchos. Una fotografía. Teníamos pelo. De hace 26 años, qué maravilla. ¿Qué edad aquella? ¿Qué época? Bueno, sí. Bueno, pues eso es porque se hizo bien y después de tantos años ha aguantado perfectamente porque aquí estamos y el teatro está fenomenal. Y para contarnos cómo fueron los entresijos de esa obra, pues tenemos aquí a Rubén Morote, que pertenecía a la empresa constructora Rubén Morote, que se llamaba así, que el gestor era su padre, Juan Manuel, y que hicieron muchas actuaciones en Abarán, como por ejemplo la barraca del parque, con los aseos. O sea que ya sabíamos que trabajaban bien, los dietanos trabajan bien. Y entonces dijimos, bueno, pues van a ser ellos. Y lo hicieron estupendamente. Y él estuvo a pie de obra, su padre no ha podido venir esta noche, pero ha delegado en su hijo. Y bueno, nos gustaría que nos contases cosas, anécdotas, como cuando tuviste que poner el andamio. Sí, para reformar toda la parte alta se colocó un andamio, todo lo que era el juego de los asientos. Sí, hasta la parte los asientos se quitaron. Se quitaron, pero que abarcaba todo lo que es la platea, lo que es la zona de los asientos.
Claro. Claro, para poder trabajar. Para poder trabajar arriba se restauró todas las ventanas, se quitaron todas las ventanas, se cambió todo el lucido. Estuviste en la zona más peligrosa. Sí. Una más altura había. Sí. Por ejemplo, estoy mirando aquí la zona de ventilación, toda la zona de ventilación, esas las molduras se hicieron nuevas, todas las molduras, todas las esquinas se las puse yo y todas las molduras se hizo un borde de silicona, se copió en las que hay y entonces se volvió a colocar. Todo eso faseadas de ventilación. Son detalles. Se hizo muchas cosas. Pero y también se quitó la cabina que estaba Sí, ahí todo ahí para conservar todo el palco corrido, y eso también lo hiciste. Sí, nosotros lo hicimos todo. Lo que pasa es que estábamos por zonas. Todo esto subió entero, se rebajó por lo menos 3 metros para abajo, se hizo una cimentación nueva, se hizo la escalera contra incendio, que has dicho. Se tuvo que meter en una excavadora. Sí, la excavadora Se hizo un foso Claro, se hizo el foso, sí, esto se hizo todo nuevo. Claro, y por ejemplo, las barandas que hay en las escaleras se tuvieron que replicar unos tramos que no había para la zona de gallinero. Eso no lo hizo un herrero de Cieza, lo replicó, igual que son detalles. Yo estuve desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que esto pues, fue un trabajo de una empresa, mi hermano estuvo en una zona, una empresa familiar, que dirigía a mi madre y nosotros estamos trabajando. No, pero trabajaron y muy bien. Sí. Y además la cantina también nos llevaste una sorpresa, ¿no? Cuando se abrió la galería esta, había una galería que comunicaba la cantina con los vestuarios. Porque sí que existe, que está ahí. Y porque los actores, pues, o en su caso decían que las vedettes que venían a las revistas, pues pasaban por ahí para evitar que los señores les tocaran, bueno, le hicieran algo. Y entonces tenían ese pasadito secreto para no tener que pasar por el patio de butacas. Y bueno, ¿quieres contar algo más? Nada, pues que el trabajo que se hizo aquí fue prácticamente todo manual, porque tampoco aquí no teníamos grúas y no teníamos todo lo que es la escalera y todo se fabricó aquí en el sitio. Todas las escaleras que hay en los lados, todas esas cosas, todo eso se hizo a mano. Aquí no teníamos grúa era todo trabajo manual. Entonces, pues, fue un trabajo costoso. Cuesta tampoco más. Claro, son trabajos manuales que cuestan más que en otros sitios. Bueno, pues como ya me he dicho, lo hiciste muy bien. Sí, nosotros si nos dieron la oportunidad y el confianza. También te dieron otro premio, me has Sí, dicho. nosotros tenemos el premio a la empresa como el trabajo que hicimos aquí. Muy bien, Sí, muy bien. no es confiado en nosotros, pero que ya habíamos hecho trabajos previos. Nosotros aquí hemos trabajado 20 años nosotros. Lo que pasa es que ya vino la crisis y entonces ya se frenó todo. Claro, mi padre se retiró también en ese momento y ya pues, pero bueno, sabemos trabajar igual que antes. Claro, Pero o eso sea, no se hay que pierde. buscarse otras No se pierde. opciones, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, por último tenemos aquí a Loreto López, que después de tantos años, de 26 años, pues la llamé por teléfono y todavía se acordaba y dice, claro, yo voy, amabilísima, porque después de 35 años de actuaciones en la rehabilitación del patrimonio histórico de Murcia, pues una persona muy asequible, que no puso ninguna pega a la hora de venir a contarnos cómo fue la restauración de las pinturas y del telón. Y bueno, pues se lo agradezco muchísimo, bienvenida. Muchísimas gracias. Y además quiero agradeceros también que os hayáis acordado de la restauradora o del equipo de restauración que yo represento, ¿no? Bueno, para nosotros la verdad que fue hace 26 años y fue pues una de las primeras obras importantes que hicimos en la región. Cuando se empieza una restauración de este tipo es todo un reto. Y además el reto consistía también en restaurar un telón de boca de un teatro que nunca habíamos hecho, porque hemos restaurado muchas pinturas, pero este tipo de elemento no lo habíamos hecho jamás.
El telón se pudo bajar, lo trabajamos en el suelo, éramos un equipo de 4 personas, duró 2 meses, eso sí me acuerdo, que duró 2 meses. Y que bueno, me acuerdo hasta, me parece que fueron 200.000 pesetas lo que nos pagaron entonces. Yo no me acuerdo de la factura, pero... Nos pagó la comunidad autónoma, era un concurso de la comunidad autónoma que tuvimos que participar en el concurso, nos lo adjudicaron y el precio era 200.000 pesetas, que el trabajo hoy en día costaría, pero muchísimo más. Era un precio muy asequible para el trabajazo que llevaba esto. Y bueno, pues el telón sí se pudo bajar y se pudo trabajar en el suelo. En cambio, las pinturas que hay sobre el telón se tuvieron que trabajar in situ. Nos puso un andamio que tampoco era un andamio especialmente maravilloso, ¿eh? Yo recuerdo de ir trepando, claro, entonces teníamos prevención de riesgos en aquel momento no recuerdo haber tenido, pero éramos hábiles, entonces estábamos ágiles y podíamos trepar a la parte alta de un andamio. Pues una de las cosas que tengo que decir, y que tenéis que estar muy orgullosos, es de tener el telón de boca original de este teatro, porque por lo general no se conservan los telones de boca. Yo he trabajado también en el telón de boca del Teatro de Lorca, que es de Muñoz de Almería, pero el original no se conserva. Se ha restaurado recientemente, hace 2 años lo restauramos, pero es un telón de boca muy posterior. Estaba comentando el tema del pintor. En la parte superior hay una firma que pone F. Pastor del año 1926, es decir, que es la firma original del autor de las pinturas, y en su momento pues, se decía que era de Vicente Pastor, no, Vicente Pastor es un pintor alicantino, pero nació como 6 años después de que se hicieran estas pinturas, con lo cual era imposible que las hubiera hecho. Francisco Pastor era un escenógrafo valenciano que además recientemente en la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, me parece que en el año 2003, sí, creo que fue no sé si en el 2003 o en el 2011, ahí hay unas fechas, pero vamos, recientemente se le hizo un homenaje de exposición a este escenógrafo porque había hecho multitud de escenarios para los teatros valencianos. Y además de eso tiene otro telón de boca en el Teatro Regio de Almansa, que es posterior a este. Me parece que se hizo unos 4 o 5 años después del que tenéis en Abarán. La temática del de Almansa es muy similar, es el Parnaso, que es donde vivía, el monte donde vivía Apolo con las musas, y bueno, es similar aunque no es exactamente igual. ¿Qué más deciros? Pues que bueno, cuando vemos la obra ya acabada no nos acordamos de cómo estaba cuando se empieza una rehabilitación. Por lo general, los restauradores tenemos que aportar muchas fotografías para que se valore lo que hacemos realmente, porque una vez terminado todo el mundo lo malda. ¡Ay, qué bonito está y tal! Pero nadie recuerda lo mal que estaba antes de haberlo intervenido. Aquí en las pinturas pues había todo tipo de patologías. En el telón pues había humedades tremendas, como hemos estado viendo, porque se colaba el agua, pues había chorretes de agua por todos sitios, tanto en la pintura que hay sobre el escenario como en el propio telón. Y luego el telón, por lo accesible que está para todo el mundo que funciona aquí, pues agujeros, grafitis por la parte de atrás había muchísimos y siguen estando, y además eso ya hoy en día están protegidos. Cuando hemos trabajado en algunas iglesias y demás y se han encontrado grafitis de época en las paredes, por ejemplo en la iglesia de Mazarrón, de San Andrés de Mazarrón que actuamos, que había sido en época de la cárcel, nos obligaban a conservar todos los grafitis de ese momento, que había algunos muy curiosos. Sí, en las Agustinas de Murcia también había sido cárcel la parte de arriba, también se conservan, pues el teatro exactamente igual. O sea, aquí en el telón se han conservado todos los grafitis de la parte de dentro,
pero es que en la parte de fuera también tenía grafitis y además tenían algunos que habían sido rascados, no pintados, sino rascados con algún elemento punzante, ¿no? Que se tuvieron que arreglar. Pues nada, aparte de eso, pues suciedad lo normal, algunos desgastes en la cara de Cervantes. Comentábamos que prácticamente había desaparecido. Era un borrón. Era un borrón, era un O sea, ahí la auténtico tuviste que inventar. sí. Bueno, no nos inventamos inventar no es nada. la palabra, perdona. Pero reconstruir. Y bueno, y nada más. Y repito, enhorabuena porque conserváis un elemento maravilloso como es este teatro, que además conserva ese sabor y bueno, y las pinturas que están impecables por lo que he visto al entrar. No, las pinturas se han conservado muy bien porque como ya no cae agua, pues entonces están estupendas y aparte que lo hiciste muy bien, porque la técnica que utilizaste fue. Vamos a ver, en la restauración lo que hacemos, aparte de la limpieza, la consolidación, hidratación de esas pinturas para volver a regenerarlas y que vuelvan a revivir de alguna manera. Cuando hay faltas, lo que hacemos son reintegraciones diferenciadas, si es una obra de este tipo, ¿no? Esas reintegraciones diferenciadas, si te acercas, verás que están hechas a base de rayitas, que para diferenciar lo que hemos aportado nosotros con lo que era el original. Entonces, pero bueno, a una distancia de muy pocos metros no se nota absolutamente nada, el ojo no es capaz de distinguirlo. Bueno, pues muy bien y enhorabuena. Pues nada, muchas gracias Fenomenal. y a vosotros también por tenerlas así. Muchísimas gracias por venir. Bueno, y ahora pues nuestro alcalde nos va a decir... Sí, claro. Vamos a ver, esto es abierto, vamos a hacer interactivo. Es que hay una cosa curiosa aquí que hemos encontrado en todo lo que hemos buscado en los archivos nuestros de nuestro editorial. Es un desastre de nuestro estudio. Pero bueno, doy fe, nada lo que le pedía me lo daba. Más o menos vamos buscando y siempre encontramos algo. Y hay una cosa que es muy curiosa, que es cuánto costó el Teatro Cervantes, la restauración del Teatro Cervantes. ¿Ah, sí? ¿Tú lo sabes? No me acuerdo. No quiero Yo tampoco. acordarme. Yo más o menos. Pues mira, yo tengo aquí lo que te costó. Te digo, ya incluido mobiliario, incluido Yo en todo. total más o Aire menos. acondicionado, todo. En total más o Aire menos. acondicionado, Tú también. todo audiovisual, todo lo que se hizo, toda la obra completa. Pues mira, te voy a decir lo que costó, que en pesetas de entonces, 117.605.505 pesetas, que son 706.800 euros. Pues barato. Perdón. Barato, porque ahora por ese dinero no tengo que ir a casa. Eso es lo que costó la obra en sí. Creo que ha subido, la vida sube tanto. Con ese dinero en aquel entonces te compraba. Pero hoy día con ese dinero no haces esto. Claro. Y me parece que el teatro original, el de 1926, costó 300.000 pesetas o algo así. 340.000 pesetas. Eso es. O sea que fijaros cómo Hablando del cambia año el 1900. valor del dinero. Bueno, pues nada más que sea curiosidad. No, una Creo que es buena muy curiosidad, sí. Ya es historia. No, pues Jesús ya que diga lo que quiera, yo solamente pues apuntar un poco por tener el recuerdo de que esto se tuvo que hacer en 2 legislaturas porque fue un camino difícil pero ilusionante porque teníamos que combinar 3 entidades. Por un lado la comunidad autónoma, por otro lado la Fundación Caja Murcia, que eran en realidad los que aportaron el dinero, porque nosotros nuestro presupuesto no llegaba para mucho y entonces pues hacíamos lo que podíamos. Pero claro, para poner de acuerdo a 2 entidades diferentes pues costó un poco, pero bueno, se consiguió y 2 legislaturas, os digo, una fue con Jesús Molina Izquierdo y otra pues con mi querido amigo Basi, que ya no puede estar, por eso esta noche no está aquí. Pero bueno, salió y aquí están los testigos principales de que esto se hizo y que se conserva, que es lo más importante. Y ahora ya pues el alcalde pues nos dirá unas palabras. Pues
Bueno, voy a acercar un poco el micro porque ya nos han indicado antes que nos acercáramos al micrófono. Pues agradecerte, Gloria, el haber invitado a estos testigos de una etapa tan importante del Teatro Cervantes, de promover esta mesa redonda que al mismo tiempo es un espacio de divulgación y de conocimiento, para poder tener más conocimiento de aquellos datos importantes, aquellas anécdotas que forman parte de la historia de este edificio tan importante para Barán. Y felicitarte por ese logro tan importante en tu etapa como concejala y al mismo tiempo por lo bien que has llevado esta mesa redonda a modo de coloquio. Quería pues agradecer la presencia de Rubén Morote. Es cierto que las empresas de Cieza trabajan muy bien. Aquí también hay en Abarán mucha construcción de vuestra, por ejemplo de Ayuga, que también es compañero vuestro de profesión. A Loreto López Martínez, gracias por darnos ese dato, porque teníamos dudas de la autoría de la pintura de este telón de boca y ha sido una suerte escucharte, porque fíjate, ese dato nos lo llevamos fruto de esta charla. Y nos felicitamos de tener este telón de boca conservado también. De hecho, es la imagen de una plumilla que después vamos a hacer obsequio de esta plumilla, realizada por José Martínez Lozano, en una edición que además también hoy vamos a complementar con otra de sus creaciones, que también es una vista muy bonita del pueblo, donde se puede ver la ermita y el atrio desde los huertos que hay entre la circunvalación y el río, en la unidad de adaptación 9 aproximadamente. Te digo eso para vosotros como arquitectos, os puede interesar. Y bueno, qué decir de dos arquitectos como Jesús Gómez Guillamón y José Miguel Templado, que antes comentabais que tenéis no cientos, miles de trabajos firmados a lo largo de vuestra trayectoria profesional. Y la verdad que es una suerte poder compartir con vosotros, que sois verdaderos artífices de este importante logro como fue que el Teatro Cervantes volviera a abrir sus puertas después de por lo menos 20 años de estar sin actividad. Y bueno, Gloria me ha pedido que diera paso a unos vídeos que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a escuchar también la intervención de Antonio Carrillo, hijo de Antonio Carrillo y nieto de Constantino Carrillo, empresario muy importante, por ejemplo, como también lo fue José Templado, porque al final eran los que traían la programación cultural, la iniciativa privada, los empresarios, al frente de instalaciones como el Teatro Cervantes. Deciros una pequeña confesión, la familia a la que yo pertenezco, creo que me ubicáis en la panadería de Alavera por la proximidad con el Teatro Guerrero. Yo siempre he escuchado en mi casa, mi madre, mi tía Carmina, mi tía Teresa, que todavía conserva mucha historia vivida y contada, que bueno, que allí en casa eran más que realistas, pero ojalá, sí, ojalá que todas las pugnas que hubiera en los pueblos fuera por eso, ¿no? Por ver de qué teatro eres. Fijaros que a día de hoy lo echamos de menos, incluso esas pequeñas pugnas que había. Y luego también vamos a escuchar a Carlos Egea, presidente de la Fundación Caja Murcia, y por supuesto a nuestra mezzosoprano María José Montiel, que también, como sabéis, va a estar presente en el acto de clausura del centenario el 6 de diciembre de este año, de 2026. Por mi parte, nada más que añadir, muchísimas gracias y ha sido un placer escucharos y aprender un poquito más de nuestro querido Teatro Cervantes, y enhorabuena, Gloria. Bueno, pues espero que os guste el vídeo. Ahora nos vamos nosotros y aparecen las fotos, la música, que es mucho más divertido. Gracias.
Adiós.